Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a analizar, vamos a ver en amplio la posición del país en la OEA y en otros aspectos de la vida sobre la situación de Haití. También hablaremos un poco de la situación política en la República Dominicana, de juramentaciones y otros movimientos que se están dando en los partidos políticos. Y en nuestra conversación central hablamos con Alberto Atala, aspirante a ser el representante por el PRM a la alcaldía del Distrito Nacional. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por... Miren, un tema que se ha venido tratando en la República Dominicana durante muchos años y que sin lugar a dudas se ha convertido en punto de agenda de los diferentes gobiernos que hemos tenido, unos asumiéndolo con más responsabilidad que otros, es el caso de la situación penosa, de la crisis penosa de salubridad, de alimentación, de humanidad, de democracia, de institucionalidad que tiene el vecino país de Haití, el país más pobre del hemisferio, y que siempre hemos dicho nosotros ha sido ese tema manejado con irresponsabilidad por las grandes potencias, pretendiendo que sea la República Dominicana quien se haga cargo y quien resuelva dicha crisis, sabiendo ellos que nosotros, como país pobre, aunque con fuerte nivel democrático y mucho nivel de institucionalidad, no podemos. Y de eso se trata la posición que ha tenido el presidente de la República como jefe de, ¿verdad?, del Ministerio de Interior, como jefe de nuestra política de exterior y diplomática. Ha sido una posición del presidente Luis Abinader que ha venido siendo coherente, pero sobre todo ha venido siendo responsable y no se ha dejado narigonear ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Francia. Y digo esto a sabiendas de que mucha gente en su momento ponía en dudas la política exterior frente al tema Haití por parte del gobierno dominicano que encabeza el presidente Abinader y que muy bien y con mucha responsabilidad ha ido tomando el toro por los cuernos nuestro canciller, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Esa posición nuevamente se puso de manifiesto en la pasada asamblea de la OEA, donde el canciller de la República Dominicana expuso de manera muy responsable la posición nuevamente que la República Dominicana tiene ante este tema. Y donde nueva vez ha levantado su voz para que las grandes potencias acudan en auxilio del vecino país de Haití. Un país carente de todo tipo de instituciones, un país que no ha podido, a raíz de aquel fatídico terremoto, levantarse ni siquiera con una casa de gobierno, un país que lamentablemente vimos asesinaron a un presidente en ejercicio, una banda de delincuentes comandadas por otro delincuente que está en Miami. Es decir, una sociedad donde no se tengan ni siquiera los principios de los problemas básicos iniciados, no resueltos, no, iniciados, tiene obligatoriamente que ser intervenida por las grandes potencias. Igual, una sociedad donde quienes están gobernando por territorio son las pandillas estas, las bandas de delincuentes, no puede ser una sociedad que tenga la oportunidad de salir a flote.
Pero ¿qué pasa? Que la posición del gobierno central de la República Dominicana ha sido muy responsable y coherente porque eso está ahí al cruzar una verja. Entonces, se han dado pasos concretos del gobierno dominicano de proteger la integridad de nuestro territorio, porque tampoco nos llamemos engaño, la colocación de la verja perimetral, el doblar la vigilancia en nuestras fronteras, tanto aérea, marítima y terrestre, el tener posiciones claras que en la República Dominicana no es que no aceptamos extranjeros, pero bueno, que estos extranjeros tengan la documentación que amerita una sociedad organizada como la nuestra para usted pernoctar en ella, como nos la exigen a nosotros en todos los países. Y eso es bueno, porque hay que apostar a una migración documentada, que cumpla con los cánones de ley. Que si nosotros tenemos nuestros requisitos, bueno, como dice el presidente Abinader, hay que cumplirlo. Y por eso saludo la desmentida que le dio el gobierno a la supuesta oficina que se pretendía abrir aquí. Entonces, yo creo también que nosotros los medios de comunicación tenemos que jugar un rol un poquito menos parcializado. Y usted puede decir, sí, pero tú estás hablando a favor del gobierno. No, yo estoy hablando a favor de una posición coherente que se ha tenido desde la cabeza de este gobierno que lo preside Luis Abinader hasta el ministro de Relaciones Exteriores, hasta al director de Migración y así sucesivamente. Y que he visto en nuestros mandos militares en esta oportunidad un compromiso real de proteger nuestras fronteras. Entonces, yo opino que el mejor vocero, y eso no lo ha valorado Haití, que ellos tienen se llama la República Dominicana. El mejor vocero, la mejor defensa que se ha hecho de la situación caótica que ellos tienen, se llama la República Dominicana. Y ahí, aunque otros gobiernos no hayan tomado acción, tenemos que ser coherentes. Lo hizo Hipólito Mejía, lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Danilo Medina. Bueno, y el presidente Abinader, que le ha tocado una situación mucho más difícil, porque usted podría decir, bueno, a Danilo le tocó el terremoto y a Leonel. Bueno, pero al presidente Abinader le ha tocado un terremoto, le ha tocado que las bandas gobiernen en Haití, le ha tocado una crisis mundial de salubridad como el COVID, le ha tocado una hambruna en Haití. Es decir, la situación no es fácil para nuestro país. Por eso yo me he puesto de la mano de saludar, de defender, de respaldar la posición que como país hemos tenido desde que hemos venido recibiendo estos ataques despiadados, irresponsables por parte de la comunidad internacional, que han soltado a Haití a su suerte, pero con una espinita, que la suerte de Haití, lamentablemente, es irse a una sociedad más organizada, con mejor desarrollo económico, con mejor desarrollo social, que es su vecino, que somos nosotros. Entonces, de lo que se trata es de que todos pongamos nuestro granito de arena para que Haití pueda ir superando esa crisis. De lo que se trata es de que Estados Unidos, Francia, todos esos países, Canadá, la Unión Europea, la OEA, la ONU, todo el mundo, nos pongamos a una y desarticulemos esas bandas de delincuentes y desarticulemos el narcotráfico que anda por sus fueros en Haití. ¿O no vieron los cargamentos de armamentos que se han incautado en la Florida, que van a Haití? Entonces, alguien está operando y los Estados Unidos tienen que saber que es desde su territorio que alguien opera. De manera que
no quería dejar pasar este domingo sin saludar la posición que ha venido teniendo Luis Abinader como presidente, Roberto Álvarez como ministro de Relaciones Exteriores y todos los funcionarios que tienen que ver con el tema haitiano, incluyendo los militares. Lamentablemente, nosotros no podemos como sociedad cargar con más problemas haitianos cuando le estamos dando miles de millones de pesos a parturientas haitianas. ¿Qué es humanidad? Es humanidad, pero lo está dejando de percibir un dominicano. Cuando le estamos dando miles de empleos en la frontera, pero lo están dejando de percibir. Cuando le permitimos hacer un mercado bilateral, pero ellos ganan dinero también. Entonces, no es verdad que nosotros podemos asumir más responsabilidades frente al problema haitiano. Así que saludamos, respaldamos y estaremos vigilantes a los ataques que lamentablemente está recibiendo la postura correcta, patriótica y de responsabilidad del gobierno dominicano. Miren, la política se sigue poniendo interesante en la República Dominicana. Y se sigue poniendo interesante porque llegó el momento primero de definir quiénes aspirarán y demás, porque hay plazos críticos, hay fechas críticas. Ya en agosto sabremos la postura que yo imagino debe ser la de tratar de buscar una repostulación porque lo ha hecho bien del presidente de la República. Ya sabremos de los aspirantes a senadores, a alcaldes, e irán definiendo varias cosas. Pero mientras llega ese interín, en el interín, hay políticos de alto nivel que han decidido renunciar a sus parcelas de muchos años, pero que en su derecho han decidido ingresar a otros partidos. Y como es natural, y lo vivió el PLD, que duró 20 años gobernando, pero que ahora critica lo que ellos hacían, es natural que esos políticos se enfilen al partido que tenga mayores niveles de aceptaciones, partidos que ellos vean que las encuestas lo dan como favorito para ganar, pero sobre todo partidos que cuenten con un candidato fuerte, en el caso del PRM como el presidente Abinader, que les pueda garantizar la continuidad de ese partido dirigiendo la cosa pública. Y eso es lo que hemos venido viendo que ha pasado en el Partido Revolucionario Moderno. No nos llamemos a engaño. En el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández le ha ido quitando muchos dirigentes medios al PLD. Ahora bien, la alta dirigencia de esa organización política del PLD que ha renunciado, a donde ha ido es al Partido Revolucionario Moderno. Y para ser justos, no podemos decir que se fueron por un cargo o por cosas que usted pueda señalarlos. Porque yo no he visto el primer funcionario del PLD que haya pasado al PRM o dirigente que esté nombrado en una posición por un decreto u otra cosa. Yo no lo he visto. En el día de ayer, en la provincia de Hermanas Mirabal, se juramentó en el PRM el ex senador, ex diputado y ex miembro del Comité Central y en su momento ex secretario de Asuntos Médicos o de Salud de ese partido, el doctor Luis René Canaán Rojas y toda su familia. Hay mucha gente que ha cuestionado este paso de Luis René Canaán y aparentemente hay que involucrarse para conocer el porqué. Y no me limito solo a la carta que Luis René mandó, sino que lo que él hizo lo han hecho cientos, lo han hecho miles, pero con la diferencia de que el senador Luis René Canaán Rojas fue víctima de lo que han sido víctimas muchos por parte del danilismo en el PLD. Unos lo hablan, otros no lo hablan, otros toman decisiones, otros no la toman. Y es que aparentemente
a Luis René como a su equipo y otras personalidades que van a ingresar al PRM, no se les perdona la posición que tuvo el extraordinario amigo, expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que Dios lo tenga en su gloria, de cuestionar la forma de cómo el danilismo impuso a un candidato que no había hecho nada a participar en unas primarias donde Reinaldo lo denunció. Y parece que a partir de ahí, a ese sector que acompañó a Reinaldo, que yo no lo sabía, me han dicho que Reinaldo tenía una fuerte base en el PLD, independientemente de Leonel y Danilo. Qué bueno saber eso, porque era un hombre trabajador, un hombre bueno, decente. Tan decente que la vergüenza lamentablemente lo llevó quizás a hacer cosas dolorosas. Yo no sabía que a los que decidieron apoyar a Reinaldo le hicieron la vida imposible en ese sector del danilismo. Y bueno, José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, el PRM como partido político está haciendo lo que tiene que hacer. Sumar voluntades para que su gobierno continúe dirigiendo la República Dominicana. Eso no es un pecado. Yo no sé con qué, y voy a utilizar una palabra muy dominicana, con qué cachaza el PLD y la misma Fuerza del Pueblo, porque en su momento hicieron lo mismo cuando eran gobierno, y yo no lo criticaba. ¿Con qué cachaza critican el hecho de que el PRM quiera buscar adeptos, quiera buscar alcaldes, quiera buscar diputados? O aquí se olvida que en esos gobiernos del PLD fue que mayores cantidad de alcaldes, diputados, regidores pasaron a apoyar al gobierno o al partido de gobierno. De manera que yo creo que la oposición tiene que enfocarse, sobre todo el PLD, que es el más golpeado de estas deserciones, tiene que enfocarse en revisar qué ha pasado, que mucha gente ha negado ya su militancia y que no le interesa estar en esa organización política. Éxito, suerte a Luis René Canaán, a su equipo y a otros que llegarán al Partido Revolucionario Moderno. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Alberto Atala, un hombre interesante, un hombre de Estado. Con Alberto vamos a hablar temas importantes después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña Alberto Atala, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, aspirante a representar a ese partido en la alcaldía del Distrito Nacional. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Luis. Qué bueno estar aquí una vez más contigo después de hace unos añitos que participamos, me acuerdo, y en la mejor disposición de llevarle a tu público las orientaciones que ellos crean le puedan ser útiles. Ustedes saben que domingo a esta hora, miren cómo anda ese señor, porque viene de trabajar, Alberto. Vengo y sigo trabajando. Y sigue trabajando después de aquí. Sí. Mira, Alberto, hablar contigo es interesante porque eres un hombre con mucha experiencia de Estado, aún siendo muy joven. Yo ya no tanto, ¿no? No, pero cuando fuiste superintendente a los 38 años, fuiste ministro a los 42. 41, sí. ¿Cómo se logra? Y esto es una pregunta básica que me gusta hacer la gente como tú que aportan, ¿verdad? Cuando van a una posición, ¿cómo se logra tan joven ocupar una posición tan importante y de tanto poder? Bueno, y hoy poder andar por ahí, por la calle, buscando una aspiración para representar a tu partido. Lo más importante de todo esto, Luis, es que cuando tú tienes una formación sustentada principalmente en valores familiares, éticos y cristianos, muy difícil, oye, por la parte, vamos a decir, de la formación, que tú cometas errores. Puedes cometer errores, porque el único que no comete errores es Jesús, Dios. Pero hacer cosas de manera intencional que tú sepas que van no solamente a comprometer a tus hijos, sino también a comprometer el legado que dejó tus padres en ti. Tú andas, tú caminas muy bien. Pero yo empecé jovencito, yo empecé a los 16 años, apenas llegando aquí a la capital, vine de San Francisco de Macorís. Y me acuerdo que formé un movimiento político con 17 años a apoyar al licenciado Jacobo Magluta, que se llamaba IEMPRO, que yo era secretario general del movimiento.
Y el que me ve a mí como un joven, como le dicen ahora, Popi, porque yo vengo de una familia que gracias al trabajo y al esfuerzo Claro. ha sido una familia de una posición cómoda. Diría, pero ¿qué hace Alberto en política? Y yo desde jovencito, oye Luis, siempre me inquietaba y me preocupaba pasarme el tiempo criticando las cosas malas desde las gradas. Y yo decía, pero ven acá, y si yo puedo participar activamente y en lugar de criticar desde la grada, trato de hacer algunas cosas desde adentro para que las cosas cambien. Y empecé con éxito. Y oye, pegué afiches, hice bandereos. El que instaló aquí por primera vez que se hicieran bandereos y quizá en el distrito, en La Lira, que nunca antes en la Lincoln, donde los evitos, estamos hablando de 1981, 80, claro. Que al principio la gente se molestó un poquito, pero como lo hicimos de una manera tan ordenada, entonces la gente pero después fue punto para todos los partidos, cogían cada uno una esquina. Y empecé a hacer política, oye, desde ese momento, concomitantemente con mi vida profesional y privada, porque yo siempre he ejercido mi parte empresarial, y he pasado prácticamente por todos los estamentos, desde presidente de la Juventud, de la capital, presidente de Juventud Nacional. Bueno, ya tú señalaste, dirigí campaña. Fuiste legislador. Claro, 10 años fui diputado por la circunscripción número 1, y de esos 10 años fui 8 años presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. Le dirigí la campaña al presidente Mejía en el 2012 en la capital y la ganamos. Le dirigí la campaña al presidente Abinader en el 2020 aquí en la capital y la ganamos también. Me la entregaron en diciembre del 2019 con un 38.70%. Y me dijo el presidente, Alberto, mira, en pandemia, si nosotros no ganamos por encima de un 50% de la capital, muy difícil pasar. ¿Cuánto ganaron, Alberto? Casi un 53, un 52.80 y pico. Un equipo grande de hombres y mujeres. Fue un gran trabajo. Porque ahí participamos todos. Ahí lo que hicimos fue gerenciar, que es lo que hemos hecho siempre, gerenciar. Pero hemos participado en 1000 procesos y siempre lo hemos hecho, ¿sabes? Apegado al respeto. Ahí está mi trayectoria, Luis. O sea, nosotros nunca hemos sido parte de ningún escándalo de ningún tipo. Y seguimos trabajando. Te hice esa pregunta porque es importante que la gente sepa que tú no llegaste a buscar una diputación o tú no llegaste a buscar una posición posible a la alcaldía, sino que has venido haciendo un trabajo real en la política dominicana. ¿Qué eso ha significado, Alberto, para el hombre de familia, para el hombre que sabemos todos que la política le quita mucho tiempo a la familia? ¿Qué ha significado eso? ¿Cómo manejarlo? Es indiscutible que lo que señalas es cierto. O sea, mi familia lamentablemente se ha visto afectada durante prácticamente toda la vida, porque yo estoy desde jovencito y desde que me casé en el año 1989. Te está dando carpeta en política. Tengo ya 33 años casado, casi 34, y duramos 3 de novios, y mis hijos nacieron en la política. Pero ellos han entendido cuál es mi vocación, qué es lo que me gusta, independientemente de mi parte privada. Pero sacrificios lo hay enormes. Yo te puedo decir que antes de yo tomar esta decisión hace 6 semanas de lanzarme a la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Apenas hacen 6 semanas? 6 semanas y cumplo 7 el martes que viene. Una percepción importante entonces. Sí, en 6 semanas. Déjame decirte lo siguiente. Y lo hice fue cuando el presidente Mejía, quien es prácticamente mi mentor luego de que Jacobo falleciera, y tengo con él trabajando del año 1996 con el presidente Mejía, anunció y dio claros indicios de la posibilidad de que mi alcaldesa no decida repostularse o decida no repostularse. Cosa que todavía no sabemos totalmente si suceda o no. Pero yo dije, bueno, vamos a salir a la calle ya, vamos a aprovechar esa trayectoria que tenemos de tantos años, conectado con todos los estamentos del partido y fuera del partido, sin desprendernos. O sea, porque nosotros nunca nos hemos despegado de lo que son los simpatizantes, los dirigentes, los jóvenes, las mujeres, la junta de vecinos, las iglesias. Pero tampoco eres cerrado, eres de los políticos que busca sumar a los proyectos políticos. Bueno, siempre lo he hecho así, siempre me he abierto. De hecho, te puedo decir que en las 6 semanas que tengo en la calle, con gran satisfacción, no he recibido un solo rechazo, oye, Luis. Y la gente sabe que por mi vínculo con la familia Mejía, prácticamente todos esos sectores alrededor del presidente Mejía me están apoyando. Pero si hablamos de lo siguiente, por ejemplo, figuras de primer nivel de mi presidente, Luis Abinader, sin que esto signifique para nada que tenga que ver nada con el presidente, porque el presidente está muy ocupado haciendo ese buen gobierno del cambio que le ha tocado hacer, aún a pesar de las enormes dificultades que ha tenido que enfrentar, que todo el mundo sabe. Primero, recibir
un gobierno, una situación muy difícil, para no entrar en esa materia, pero eso se sabe. Segundo, una entrar en crisis plena sanitaria. pandemia. Y de ñapa, lógicamente, le viene el conflicto bélico Rusia y Ucrania. Y no el Caribe y Latinoamérica. El mundo ha reconocido la forma como nuestro presidente ha enfrentado la situación y han escogido a República Dominicana como ejemplo de recuperación económica, como ejemplo de recuperación del turismo, como ejemplo de estabilidad social en esta época tan difícil. Y uno dice, si lo dice Alberto Atala, Luis, quizá lo está diciendo un dirigente de la dirección ejecutiva del partido y lo está diciendo por intereses particulares, pero es el mundo que así lo ha reconocido. Entonces, te decía que he venido tocando puertas y figuras de primer orden que son muy cercanas al presidente Abinader, como es el caso de Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, director de Promesa, está dentro de su tiempo libre porque es un hombre que está haciendo una labor extraordinaria. Yo desconocía la oportunidad que tú en su momento le diste en la circunscripción 1 a Adolfo Pérez, en el distrito. Adolfo Pérez es de las personas, como hablábamos de un amigo ahorita, que tiene un sentido real de lo que es el agradecimiento. Bueno. Porque lo primero que dijo cuando salí fue que el que me llevó a la calle a mí me enseñó a caminar los barrios fue Alberto Atala. Pero de igual manera otro hijo mío, Omar Méndez, director del ITRA, que también está realizando una labor excelente, sin precedentes en esa institución. Pero si continúo, el doctor Santiago Jacín, que dirige el sector externo a nivel prácticamente nacional. Un hombre de Luis Abinader. Cercano también, me está apoyando también. Lógicamente. Pero usted está bien, licenciado. Pero te voy a seguir. El caso de Nando Paniagua, que fue una de las personas que en la actualidad lleva uno de los principales movimientos en apoyo al presidente Abinader, y lo hizo en el 2020, también me está apoyando. Figuras como Tony Peñaguaba, que es una figura también me está apoyando. Y muchos más. Pero si hablo también de ahora vamos a la parte de los presidentes de la juventud prácticamente, de las 3 circunscripciones, la principal dirigente de las mujeres de las 3 circunscripciones, de los clubes de la capital, su presidente Roberto Ramírez, un amigo también de años que me conoce, cuando se informó de que yo... Que no es partidario, ¿verdad, Roberto? No es partidario, no. Por eso te digo que tú eres un ente que ha logrado sumar cosas. Me llamó Alberto, mira, nosotros queremos convocar a las 29 asociaciones de clubes de la capital. Y efectivamente nos reunimos. Y en ese lugar de las 29 participaron 26 y las 3 que no fueron pidieron excusa, no excusa de que escrita. Me llamaron por teléfono, Alberto, mira, no estamos ahí, pero tú sabes que estamos contigo. Y las 26 asociaciones, de manera unánime, expresaron su apoyo a nuestra aspiración a alcalde. Pero de esos partidos políticos que ya son aliados nuestros y otros que vendrán, que no lo voy a decir ahora porque no le voy a quitar el efecto de la sorpresa, sino todos de los que se están acercando, yo diría que un 90% no están apoyando estas aspiraciones. Entonces, Luis, para concluir, y nosotros decimos, esto no es fruto del azar, esto es fruto, ¿sabe de qué? De que Alberto Atala es una persona que no se ha mantenido a lo largo de su carrera política entrando y desconectándose de la gente. He seguido de manera permanente en contacto. Mira, lo que hemos seguido tu trayectoria sabemos que de los primeros legisladores que dejó esa curul para irse a los barrios, es decir, siendo legislador te trasladabas a los sectores, fuiste tú. ¿Eso está rindiendo su fruto, Alberto, ahora? Claro que sí, porque es que la gente empieza a ver. ¿Y qué te motivó a ti a dejar la comodidad del Congreso y decir, bueno, los días que yo no tengo sesión, yo me voy a las diferentes demarcaciones, porque eso está ahí, eso no nos lo estamos inventando? ¿Qué me motivó a eso? Primero, la responsabilidad que tengo de mi constancia con el trabajo con la gente. Segundo, como legislador yo tengo 3 funciones, que son representar, fiscalizar y legislar. Yo no fui un legislador que fui a ocupar una curul simplemente para sentarme en ese lugar y hacerme gracioso. De hecho, te puedo decir que muchas veces en esa curul, muchos de los presidentes que eran del partido contrario, porque a mí me tocó ser legislador los 10 años en gobiernos contrarios, cuando venían a buscar apoyo para alguna cosita de esas que sabemos que nosotros no íbamos a apoyar, cuando llegaban a nuestra curul, decían, no vamos a perder tiempo contigo, Alberto, porque sabemos que tú no eres lo que va a hacer este tipo de cosas. Pero así igual mantuviste buenas relaciones con los legisladores de oposición. Con todo. Bueno, hoy en día yo creo, bueno, es que la prueba, oye, Luis, vivimos en un mundo ahora donde la tecnología te permite a ti fácilmente medir y saber cuál es el termómetro del nivel de aceptación que tenga una persona o del nivel de bajo rechazo que tenga una persona. Yo no he tenido conflicto prácticamente con nadie, en absoluto.
y no significa que no haya tomado posiciones responsables, y tanto fuera como dentro de tu organización. Claro. Oye, no solamente eso. Cuando nosotros decidimos irnos del PRD para formar el PRM, que yo fui de los primeros y de los pocos legisladores de ese entonces que dimos el paso, apenas con 7 o 8 meses de pasar a un partido nuevo, Alberto Atala, pudiendo haber sido diputado sentado en su casa, tranquilo, tomó la decisión de aspirar a la senaduría del Distrito Nacional. Y para sabía que iba tu partido. A mi PRM con apenas 7 o 8 meses. Y sabía que estaba enfrentando al gobierno un presidente que dijo varias veces que mi Congreso no me lo quita nadie. Y lógicamente a un senador que en paz descanse, como Reinaldo Paredes, que tenía lógicamente un largo ejercicio en esa posición. Y vamos a decir que me dejaron un 36% de los votos. Lo voy a decir de esa manera para no entrar en conflicto. ¿Con 8 meses solamente? Con 8 meses con un partido nuevo. Y con los bolsillos vacíos haciendo campaña, como dicen. ¿Y quién ayuda a una gente que aparentemente va a optar, independientemente de las condiciones que pueda tener, en un partido nuevo? Pero recordemos el liderazgo que tenía Jacobo Magluta cuando se fue del PRD para el PRI. Y en unas primeras elecciones saca apenas sacó 117,000 votos, que si lo comparamos con lo que sacó ese gran líder también, lógicamente en otro tipo de dimensión, el profesor Juan Bosch, que cuando sale... No vaya más lejos, pero lo vivimos con Leonel Fernández, sacó un 5% hace poco. Entonces, eso ocurrió con nosotros. Y seguimos conectados. Alberto, te hemos oído muy responsablemente decir, bueno, yo aspiro, pero si Carolina dice que va, yo depongo mi aspiración. ¿Eso es una convicción que tiene Alberto Atala y su equipo? Sí, déjame decirte lo siguiente, Luis, pues yo quiero aclarar alguna cosa. Porque alguna gente dicen, pero entonces Alberto no está decidido a hacer... Tú estás decidido, tú estás en la calle. Yo estoy totalmente determinado a ser el próximo candidato del Partido Revolucionario Moderno y ser el próximo alcalde del Distrito Nacional y retener la principal plaza política del país. Quizás no es la más grande porque hay otra que es más grande, que es el caso de Santo Domingo Este, pero es la principal plaza política del país. Y económica. Que viene de 2 gestiones de nuestro partido, buenas las 2, tanto la del compañero ministro de Turismo, David Collado, como de mi alcaldesa, Carolina Mejía. Yo estoy decidido y determinado y estoy en la calle día a día, cada día, haciendo más cerca que eso suceda. Ahora, evidentemente, si mi alcaldesa por una razón u otra, no solamente por la buena gestión que está realizando, sino también por un vínculo que hay de tantos años. A mí me tocó dirigir su campaña electoral a ella, aparte de la de Luis, el presidente. Concomitantemente. Oye, el presidente me dijo, Alberto, mira, en estos primeros 2 meses, ayúdame a Carolina. Y Carolina, lógicamente, Alberto, necesito el apoyo tuyo ahí. Ya yo fui su director de campaña general y yo le dirigí y le organicé las 2023 mesas electorales aquí. Nunca antes, a las 4 de la tarde, ya nosotros le habíamos dicho a mi alcaldesa, usted gana entre un 54 y un 56%. Y así fue. Entonces, nosotros estamos determinados. Si mi alcaldesa decide continuar, bueno, nosotros seguiremos trabajando por la capital y por el país, como siempre. Pero eso es un tema de coherencia política y partidaria, porque el partido está por encima de cualquier cosa en este caso. Entonces, Alberto, dado el caso de que Carolina no vaya, vamos a hablar de tu propuesta. ¿Qué te ha motivado, aparte, verdad, de mantener la plaza del Distrito Nacional? ¿Cuáles son tus puntos fundamentales a decirle a esta sociedad para que vote por Alberto Atala? Mira, lo primero, Luis, que tú me conoces un poco. Nosotros hemos sido un gerente toda la vida. Y nosotros creemos como elementos macros, inicialmente, que la gerencia es determinante para tú, a partir de esa gerencia, tú lograr que la ciudad de Santo Domingo, reconociendo los avances que se han logrado en estas últimas gestiones, pueda superar una serie de problemas que todavía persisten. Y esa gerencia, primero, combinada con una buena estrategia y determinación de educación y de concientización ciudadana, porque la gente a veces se confunde y cree que toda responsabilidad depende en gran medida del ayuntamiento. El ciudadano que vivimos aquí también tenemos nuestro compromiso y nuestras obligaciones. Y también tenemos nuestros planes, no para salir con una campañita de educación y de concientización, sino con un programa que verdaderamente logre concientizar y educar al ciudadano y a la ciudadana con sus respectivos regímenes de consecuencias. Eso te iba a preguntar. Porque lamentablemente en los países más avanzados del mundo, Luis,
la gente se cree que respetan las leyes porque son personas hay régimen de consecuencias. ¿Sabe por qué? Por eso mismo. Porque si... ¿De qué le otro de que pise el aeropuerto de Nueva York? No, es que ya de ahí para adelante hay régimen de consecuencias. Pero por Dios, cuando tú ves a esa gente, yo lo uso mucho ese ejemplo, que andan con sus mascotas en la calle y hacen su necesidad en la calle. Tú lo ves que ellos recogen su necesidad. Tú dices, ya, pero ¿cómo es que hay gente más limpia? Pero ellos saben que lo está viendo una cámara, claro, y esa cámara lo va a multar y le va a llegar su multa. O cuando tú ves que un ciudadano que ahí entra al ayuntamiento no se para en una intersección, ni bloquea una intersección, y dice, pero mira qué gente más... Oye, aquí parece como que estamos en una iglesia, que esperamos la fila bien, uno y uno. ¿Pero sabes por qué eso? Es porque también hay sus cámaras para que el que viole eso inmediatamente reciba sus consecuencias. Esa es una parte macro. Ahora, hay elementos puntuales que sabemos que son de, vamos a decir, problemas que la ciudad de Santo Domingo tiene y que ha venido teniendo por cientos de años. Cientos de años. El drenaje pluvial, Alberto Atala. Bueno, el drenaje pluvial, sabemos, oye Luis, que lo que era la ciudad de Santo Domingo hace décadas, donde tú vivías en una casa, y yo vivía en una casa, y la permeabilidad del suelo le permitía un flujo a ese drenaje que evitaba esas inundaciones. Hoy en día, donde está esa casa, hay un edificio de 40 pisos. No, yo vivía en Mirador Norte. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso es una carga mucho mayor que hace más difícil que ese drenaje pluvial se dé y, lógicamente, provoque la inundación. Eso por un lado. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a impulsar de manera conjunta con una institución que juega un papel determinante en esto, que es la CAS. Está haciendo un gran trabajo. Un gran trabajo, y hay que reconocerlo. Que mi amigo Fellito, que la carga de drenaje pluvial sea elevada conjuntamente con la institución que se encarga de eso, que es la CAS. Y además, ya el Senado tiene aprobado lo que tiene que ver con el alcantarillado de Santo Domingo, que todavía tenemos alcantarillado de cuando la época de Trujillo. Y eso está aprobado, que es una inversión fuerte. Y ahí el Ayuntamiento del Distrito Nacional va a jugar un papel de armonía, como lo ha venido haciendo en nuestra alcaldesa, con esa institución y otra que tenga que ser para que ese problema de las inundaciones cada día se vaya aminorando. Y lógicamente hay un elemento también fundamental que está por encima de eso, que es continuar el plan de ordenamiento territorial. Que inició hace muchos años, pero donde verdaderamente tomó un poco más de fuerza fue a través de la ordenanza 04 del 2019, donde se ha ido... Usted tiene una ventaja, usted fue legislador, usted sabe todo eso. Claro. Y hemos estado empapándonos, porque nosotros no vamos a improvisar. Vamos y tenemos un equipo de hombres y mujeres que conocen. ¿Qué dice esa ordenanza que te interrumpe? Bueno, la ordenanza, lógicamente, apenas tenemos un 42.5% de esa ordenanza que se ha venido haciendo, principalmente a partir del 2019, en el territorio de la capital, lo que significa que un 57.5% todavía está sin ordenar. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente confunde a veces planeamiento y desarrollo urbano con ordenanza territorial. El planeamiento y el desarrollo urbano tienen una dependencia directa de lo que tú hagas en el ordenamiento territorial. Y ese ordenamiento territorial requiere de una planeación y de armar un muñeco integral que incluya movilidad, tránsito, drenaje, medio ambiente. Y en eso nosotros seremos un ente de canalización para que se permita la gobernanza municipal y continúe. Vamos a trabajar fuertemente con un plan de arbolado urbano, devolverle a la ciudad. Te oí hablar de eso. ¿En qué consiste ese plan? Que es interesante por las características de la sociedad de la República Dominicana. Déjame decirte algo. Mira, aquí se hizo algo al principio del año 2000, con el ánimo quizás de arborizar la ciudad de capital, y tomamos como ejemplo la ciudad de Bogotá, que es una ciudad fría, con clima frío. Tú no puedes ajustar a la capital, que es una ciudad caliente o con clima caluroso, tomando como ejemplo la ciudad de Bogotá. Aquí en el mayor tiempo de frío hace frío que hace en calor en Bogotá. Exactamente. Entonces nosotros ya hemos estado reuniéndonos con el Jardín Botánico y hemos hecho un mapeo de qué tipo de arborización requiere para que nosotros podamos devolverle, con plan piloto en determinadas áreas, devolverle al ciudadano, principalmente al adulto envejeciente, que pueda salir, que pueda caminar y haya amistad con el medio ambiente. Pero ese plan incluye también la prevención, porque estamos en la ruta de los huracanes. ¿Eso va de la mano todo, Alberto? Claro, todo eso va a ir tomando en cuenta que el tipo de árbol que se siembre no dañe el subsuelo, que también el mismo sea
adecuado a la parte que tiene que ver con el enfrentamiento de las temporadas ciclónicas, otro tipo de situaciones. Vamos a trabajar arduamente con lo que tiene que ver para hacer de la capital, oye, Luis, que la gente deje de ver al Distrito Nacional como un centro exclusivamente de negocios, que no es malo, de que se mueva el dinero, eso es bueno. Pero nosotros queremos que aparte de que sea un centro donde el dinero se mueva, que también eso se traduzca amigable y demás, sostenible con el medio ambiente y el desarrollo de la ciudad. En estos minutos finales, cuando dijimos que tú venías, hay gente que se motiva a preguntar, ¿cuáles planes tiene Alberto Atala con el malecón de Santo Domingo? Bueno, sabemos que se inició un plan en la gestión del amigo ministro de Turismo, David Collado, en cuanto al malecón, y es evidente que no se podía entender que una ciudad con un mar, con una vista como tenemos nosotros, esté de espalda a la ciudad. Nadie entendía eso de David, eso bueno, ahora tiene su lógica. Eso venía quizás, pero él tuvo la determinación de iniciar eso, inició esa parte. Y nuestra alcaldesa también ha continuado con esa parte, con ese vamos a decir, objetivo. Y seguimos creyendo que todo lo que tiene que ver con el malecón debe continuar en la línea de hacer del mismo lo que ocurre en otros países, quizás con menos condiciones que las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un mar Caribe, tenemos un cielo como pocos países, tenemos una ubicación geográfica. Dicen los colombianos, ustedes tienen el mar a 2 minutos. Exactamente, todo ese plan que ya estamos armando con un equipo bastante plural para que esa área y otras más hagamos de Santo Domingo, le saquemos el mayor provecho a Santo Domingo. Aquí no es posible que todavía no tengamos una oficina, que eso es una de nuestras propuestas. Vamos a crear una oficina de promoción turística en el extranjero exclusiva para Santo Domingo. Exclusiva para la ciudad de Santo Domingo. Que aquí vengan y sepan que no solamente van a venir a un centro de convenciones, que podrán ir a visitar lugares históricos. Esta es la ciudad primaria de América, que hay muchas cosas que hasta la UAS se puede usar como centro. Claro, la primaria de América. Claro. Oye, tenemos una cultura, una música, gastronomía. Tenemos un plan piloto que vamos a llevar a cabo por etapas en el polígono central. Tiene que volver a traer aquí. Todo eso viene, quizás no tenemos tanto tiempo para decirte todo. Vamos a trabajar con la seguridad también a través de una iluminación adecuada, que nuestra alcaldesa ha logrado recuperar muchos parques, pero esos parques que están recuperados, vamos a sustituir la energía que tiene eléctrica por energía solar y hacer de esos parques un lugar también donde los ancianos y nuestros mayores... Con seguridad, bien iluminados. Y lógicamente amigable con el medio ambiente. ¿Sabe qué me llama la atención, Alberto? Ya finalmente, que la basura ha dejado de ser un problema en el Distrito Nacional. Yo asumo que cuando tú vas a esos sectores, ya la basura no es el principal problema. Así es. Finalmente, Alberto, ¿cuál es la principal necesidad que te están señalando los municipios del Distrito Nacional cuando visitas? A propósito, hoy tuviste en una actividad, llegaste a las 7 aquí. ¿Cuáles son las principales problemáticas, así rapidito que te presentan? Mira, todo depende del sector que tú visites. Sectores que yo visito, por ejemplo, la principal inquietud es la ansiedad que provoca la movilidad y el tránsito, que es los famosos tapones. Y la inseguridad, que, vamos a ser claros, la movilidad y el tránsito no es una responsabilidad del ayuntamiento, en su gran mayoría es una responsabilidad por la ley 163/17 del Intran, que es el organismo. Ahora, el ayuntamiento tiene su parte ahí, porque el ayuntamiento, lejos de que no es la que regulariza ni fiscaliza, pero es la que propone al Intran medidas que hagan posible que ese tránsito fluya de la mejor manera posible. Esa es una de las principales. Otra de las principales, lógicamente, nos siguen hablando, tú lo señalaste, en los sectores más vulnerables, de las inundaciones, de qué vamos a hacer con esas inundaciones. Ya nos hemos reunido, te hablé con el caso de mi amigo Fellito y otras personas muy conocedoras de esa área para que eso se vaya aminorando. Y hay otros temas más. Los jóvenes, ¿qué quieren los jóvenes? Muchos jóvenes, ya también tenemos un plan de que nosotros logremos verdaderamente recuperar y construir instalaciones deportivas, pero con nivel, en los sectores más populares de la capital. Tú que eres un deportista. Exactamente, que he estado vinculado con ellos. Vamos a establecer una feria internacional de artes, por lo menos, si no anual,
cada 2 años, para que nuestros jóvenes puedan destacarse en distintas áreas de las artes y eso permita también traer turismo aquí a la República Dominicana. Alberto, hay muchos temas, sí, pero necesitamos... Pero contigo se hablan muchas cosas importantes y yo creo que si Dios, ¿verdad?, que es el primero, te da la oportunidad, sin duda te tendremos aquí, te tendremos ya desplegando los temas con más puntualidad. Gracias, Luis, por permitirme llegar a mucha gente que te ve y tú me conoces y tú sabes que nosotros no somos una persona de, vamos a decir, de bulto, ni somos una persona que nos vamos a atrever a venir aquí a decir algo que no vayamos a cumplir. Alberto Atala, gracias y éxito. Fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. La calidad de vida de la gente ha mejorado y se han incrementado los empleos en República Dominicana gracias a las políticas de desarrollo e inversiones implementadas por el gobierno, afirmó el mandatario Luis Abinader. El presidente indicó que en 2023 se ha priorizado la inversión en los sectores agua, vivienda, transporte y salud con una inversión superior a los 50.000 millones de pesos. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó que la demanda de energía eléctrica en el país se elevó hasta 3.410 megavatios el pasado miércoles 21 de junio en la noche. Indicó que esa demanda está siendo satisfecha en un 98% gracias a que se agregaron al parque de generación unos 368 megawatts con plantas generadoras contratadas mediante la licitación de urgencia lanzada en 2021 y adjudicada en 2022. En el plano internacional, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que los escombros encontrados cerca de la zona donde se hallaron los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible Titán, desaparecido desde el domingo con 5 personas a bordo. El contraalmirante John Mager de la Guardia Costera afirmó también que los ocupantes han fallecido. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo.